Y es un gusto tener en los estudios al senador electo por el Partido Socialista, Frente Amplio, economista Daniel Olesker. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias, buenos días y buenos días a toda la audiencia nacional, ¿no? que tenemos aquí. Parte de este nuevo Parlamento, que bueno, que aquí en Cambiando el Aire vamos a ir invitando a los nuevos senadores que estarán a partir de 2020-2025 en un Parlamento complejo, gane quien gane, porque es un escenario de falta de mayorías parlamentarias propias, por lo tanto hay que construir alianzas. El Frente Amplio, ¿cómo se ve en esa construcción? Bueno, yo que he estado siempre en el Poder Ejecutivo, en los gobiernos anteriores, me veo bien. Y me veo bien y veo bien tanto a los compañeros que han sido reelectos, como los compañeros, como 6 o 7 que somos senadores por primera vez, muchos de ellos estuvieron también en el Ejecutivo, porque la tarea de negociar y articular es permanente. A lo largo de estos 15 años, en los distintos ministerios que hemos estado, yo, Liliano, Mario, bueno, en fin, los que venimos del Poder Ejecutivo, hemos articulado con el Parlamento muchas veces normas legales que requerían mayores mayorías que la mayoría simple, o que requerían, digamos, la necesidad de un respaldo más consensuado frente a la sociedad. Y es una tarea permanente, es propia de nuestra forma de ser, digamos, ¿no? Así que yo veo que obviamente no tener la mayoría parlamentaria para algunos casos puede ser un problema, pero me veo, por ejemplo, articulando la ley de presupuesto, que recordemos es la primera ley que va al Parlamento, ¿no? Bueno, no necesariamente la primera, pero durante el año 2020 es uno de los ejes centrales porque define la perspectiva social, económica e institucional para los 5 años siguientes, perfectamente teniendo mayoría para lograr, digamos, una ley de presupuesto que continúe la senda de las 3 leyes de presupuestos anteriores, que no son de gasto cero, que no son de artículo único y que son de fuerte redistribución del gasto hacia lo social. Si el Frente Amplio no gana, ¿está dispuesto a darle gobernabilidad al candidato del Partido Nacional? Bueno, depende de lo que se plantee, ¿no? Si la primera ley de presupuesto supone un ajuste fiscal para reducir 900 millones de dólares el gasto público, y eso significa que el gasto en salud, que el gasto en educación, que el gasto en vivienda va a bajar, que los salarios públicos se van a ajustar al 80% de la inflación, como fue la característica de la década del 90, ¿no? Donde los salarios se ajustaban entre el 80 y el 90% de la inflación. O sea, para el lenguaje sencillo, para los televidentes, si te ajustás el salario por debajo de la inflación, perdés salario real, ¿no? No hay mucha vuelta en esto. Si esa es la perspectiva de la ley de presupuesto o de la ley de urgente consideración, si hay una ley que genere negociación colectiva bipartita por empresa y quiebre, digamos, la lógica de la negociación colectiva con fuerte presencia en las ramas de actividad, nosotros no vamos a votar, porque no vamos a votar cosas que van a revertir el largo proceso de acumulación que hemos hecho en estos 15 años, que han permitido mejores salarios, mejor salud, mejor educación y mejor vivienda. Ese es el punto. La discusión de la gobernabilidad es una discusión abstracta, la discusión es concreta. Bueno, ¿qué es lo que va a venir en la ley de urgente consideración? ¿Qué es lo que va a venir en la ley de presupuesto? Por decir las 2 normas, que una se anunció, la otra es obligatorio enviar el primer año. Depende de lo que venga, cuál va a ser nuestra actitud. Y nosotros creemos, y lo hemos dicho en la campaña, yo mismo he publicado un libro sobre eso, que la perspectiva en gasto social y en salarios públicos de una propuesta de bajar 900 millones de dólares el gasto público es de ajuste. Olesker, el Frente Amplio votó unos 195.000 votos menos que en 2014 y hoy se señala que en este escenario de balotaje, donde el Frente Amplio termina con unos 10 puntos más que el Partido Nacional, pero sin embargo tiene una remontada importante porque el Partido Nacional tiene el apoyo de al menos los líderes de la oposición. Estoy pensando en los partidos como Cabildo Abierto, Partido Independiente, el propio Partido Colorado. ¿Cómo prevé encarar la campaña del Frente Amplio para intentar ganar la elección? Bien, 4 puntos sobre eso que quisiera comentar. Uno previo, que es que recordemos a todos los que nos están escuchando que no salió el plebiscito. Y esto vale la pena decirlo cada vez que hablamos, porque esto es parte del esfuerzo de miles y miles de jóvenes que decidieron
a contrapelo de los medios privados de comunicación, a contrapelo de los partidos Nacional y Colorado, que algunos eran explícitos en su apoyo y otros eran medios implícitos, pero cuando uno recorría el país los veían sobrando, digamos, y eso salió. Sobre la pregunta tuya, 3 cosas. La primera es que efectivamente, luego de 15 años de gobierno, nosotros tuvimos una votación de casi 950.000 personas, lo cual refleja, digamos, un apoyo, digamos, muy importante. Lo segundo es que efectivamente tuvimos un crecimiento en el último mes y medio, está claro que en el último mes y medio, un crecimiento de las 3 formas de hacer política que permitieron crecer, quizás no lo suficiente, pero crecer. Una, un crecimiento de la movilización popular, notorio que en el último mes y medio, 2, las masas, digamos, la gente salió a militar con mucho entusiasmo. Un crecimiento de la presencia institucional frente amplista, digamos, ¿no? En los medios, en las columneras. Y tercero, ¿no? Una decisión, ¿no? De que efectivamente eran 2 modelos en pugna, como dice el libro, y que acá lo que había que discutir, lo que había que poner sobre la mesa eran nuestras propuestas, no solo los logros, sino nuestras propuestas, y la desconfianza notoria que nosotros teníamos, ¿no? En que esta mejora de la gente pudiera seguir si ellos ganaban. Y esa desconfianza tiene 3 valores que me parece que hay que tener presente. Una es su historia, la que acabamos de decir al principio, digamos, ¿no? Es decir, en la década del 90 no hubo distribución del ingreso, etc. La segunda es su programa, porque su programa dice cosas como que van a ahorrar 900 millones de dólares, que la negociación colectiva tiene que ser por empresa, que van a liberalizar la importación de combustible, y por lo tanto, para los que nos escuchan en Artigas, quizás algunos no saben por qué, no tienen por qué saberlo, porque es un tema técnico, no saben por qué la nafta vale lo mismo para quien tiene un auto en Artigas y tiene un auto en Montevideo. Sin embargo, la distribución sale de aquí, de Montevideo, digamos, de la refinería de La Teja, porque ANCAP subsidia esa diferencia. ¿Quién la va a subsidiar cuando el petróleo, en lugar de refinarse, se importe a precios que ni siquiera sabemos cuáles van a ser? Y tercero, por los modelos, ¿no? por el destino que están teniendo los modelos de liberalización y apertura, como Argentina, como Chile, como Ecuador, como bueno, todos los que ensayaron esta fórmula. Entonces, eso tiene que ser como el centro. Nosotros tenemos que lograr hacer comprender eso. Y es evidente que debemos ser autocríticos. Está claro que no se trata de hacer catarsis, se trata de ser autocríticos de que no supimos transmitir eso, ¿no? Yo uso mucho un ejemplo de una familia común y corriente, digamos, de 2 trabajadores, y pongo varios ejemplos, pero el último que puse fue un cajero de supermercado y una docente de secundaria. Docentes de secundaria hay como 30.000, cajeros de supermercado. O sea que es una pareja bastante representativa. Comercio y enseñanza, 2 de los principales sectores de ocupación del país. Y muestro cómo lo que consumían en 2004 de distintos bienes por su salario, por lo que le descontaban por IRP, y ahora por IRPF, que es muchísimo menos, porque tenían la salud cubierta, en aquella época solo el cajero de supermercado, porque era trabajador privado, ni los hijos, ni la docente, ni ningún trabajador público, etcétera, etcétera. Y llego a la conclusión que en términos de harina, de azúcar, de arroz, de garrafa, Supergas consumen hoy el doble, ¿no? Y eso es lo que está en juego en este periodo. Y bueno, ahora vuelvo a la autocrítica, quizás nosotros, quizás no supimos transformar en herramienta política esto, y esa es nuestra tarea en este mes para lograr, y yo creo que lo vamos a lograr, este reme que nos falta para obtener la mayoría y ganar el gobierno. Óscar, usted hablaba al principio de la reforma, y se puede decir que la reforma fue el partido más votado. Es cierto, no salió, pero convengamos que en el interior del país más del 50% de los uruguayos la votaron, y en Montevideo supera el 45%. Es cierto, no salió, pero estamos hablando de más de 1 millón de uruguayos. Fue realmente muy fuerte la cantidad de gente que votó la reforma. Entonces, eso es un mensaje también para el sistema político. La gente le está diciendo al sistema político, hagan algo.
con esto? Es un doble mensaje. Por un lado es un mensaje de que no salió. Lo dejo porque ya lo comenté al principio. Y también es un mensaje de que un número muy importante de uruguayos está preocupado por el tema de la seguridad y entendió, bueno, obviamente a nuestro juicio incorrectamente, porque está claro que las 4 medidas propuestas son absolutamente infundamentables, pero entendió que esa era la manera de hacerlo. Yo creo que hay que trabajar sobre eso. Martínez, a través de su grupo de seguridad, ha planteado una serie de propuestas. Una de las propuestas, lo hemos hablado acá alguna vez en otra conversación que tuvimos casi al principio, que es la de las 25 zonas, de alguna manera reflota la idea del plan 7 zonas, que era un plan que había tenido resultados muy importantes, que después por diversas razones de la política pública tuvo un impasse, pero el propio Gustavo lo reimpulsó. Gustavo Leal, perdón, lo reimpulsó en estos últimos 2 años y ahora forma parte del programa. ¿Qué es lo que dice? Dice, bueno, miren, en las zonas donde hay mayor problemas de precariedad económica hay que trabajar en la vivienda, en el hábitat, en la salud, en la educación y en la seguridad. Es decir, no se trata de una cosa aislada, sino un proyecto global. Ese proyecto requiere recursos, esos recursos tanto para vivienda como para seguridad están en el programa de gobierno del Frente Amplio y están calculados que la cuestión presupuestal y los recursos económicos que vamos a tener el próximo periodo nos van a alcanzar. No necesitamos bajar $1.000 millones al año siguiente, no necesitamos bajar salud y educación para aumentar otros rubros. Y entonces, de alguna manera, esa es en parte nuestra respuesta a eso y bueno, debemos tratar de profundizar, tratando de ir a esas zonas y explicando, ¿no? Explicando concretamente, como lo hicimos en su momento, cuál es el perfil de este trabajo en materia de seguridad. Cuando usted comenzó a hablar, dijo, hay un conjunto de uruguayos importantes que le preocupa este tema de la seguridad. ¿Y a usted personalmente no le preocupa? ¿No le parece que es un tema prioritario en la agenda? Sí, me preocupa, sí. Yo cuando quise decir eso, quise decir que hay un conjunto de uruguayos que quizás lo ponen como un centro del futuro, digamos, ¿no? Y yo creo que es un centro, pero es un centro junto a otros temas que también son muy importantes, como por ejemplo vivienda, en donde nosotros hemos propuesto duplicar el presupuesto, porque entendimos que la matriz de protección social en Uruguay en salud había avanzado notablemente, en educación había avanzado mucho y en vivienda había avanzado, pero necesitaba un shock, un golpe, digamos, y eso es lo que propone nuestro programa de gobierno. También el problema del empleo, nosotros creamos 300.000 puestos de trabajo hasta 2015, pero no alcanza a decir que ahora se perdieron 47, pero se crearon 300. Esa es es verdad, ¿no? Pero no alcanza, hay que decir qué vamos a hacer, y ahí hablamos de 80.000 capacitaciones año, hablamos de subsidios a las empresas que tomen trabajadores, hablamos de unas políticas activas del empleo en las zonas más deprimidas, y además, todos tenemos que tener claro, y los que nos están escuchando en el centro del país seguro que lo tienen claro, es que la inversión UPM y la correlación con las inversiones públicas que van acompañando a eso van a tener un efecto empleo. Entonces, empleo y vivienda también son 2 preocupaciones que han estado en el centro. También tenemos que hablar de salud. La reforma de salud, cuando uno va recorre el país, una de las preocupaciones que plantea los adultos es: bueno, a los 18 años mi hijo deja de tener la cobertura y yo quiero que siga estudiando, que no se inserte ya en el mercado laboral. A veces se va a estudiar a un lugar, por suerte ahora no dicen se tiene que ir a estudiar a Montevideo, algunos sí, pero no todos, pero capaz que se tiene que ir a estudiar de Guichón a Paysandú o de San Gregorio Polanco a Tacuarembó. Y nos dicen, bueno, eso tiene un efecto económico sobre nuestros hogares. Por eso hemos propuesto que lo primero que vamos a hacer inmediatamente de asumir es extender a 23 años la edad de cobertura por parte de sus padres en el Fondo Nacional de Salud. Entonces, yo creo que hay una preocupación múltiple que hay que encararla. ¿El país tiene dinero para esa...? Sí, total. Nosotros, el equipo económico, bueno, yo estoy en el equipo social, pero el equipo económico, compañeros que están allí, Daude, Pablo Ferreri, Juan Folker, han trabajado mucho en eso y han mostrado, digamos, que hay recursos públicos, que hay recursos que se pueden lograr a través de inversiones público-privadas o a través de distintos mecanismos de endeudamiento. El país tiene todavía una situación de endeudamiento sustentable. De hecho, bueno,
Es lo que se hizo en el gobierno departamental de Montevideo, buscando herramientas de financiamiento que no sean solo las tradicionales. O sea que sí, efectivamente, es posible dar solución a estos, bueno, en este caso yo hablé de 4 problemas, el que tú planteaste, más 3 que incluí yo, con propuestas concretas y con financiamiento adecuado y sustentable para esas propuestas. Haber obtenido el 40% ha sido un golpe para el candidato del Frente Amplio, para la fórmula del Frente Amplio y para el partido de gobierno. ¿Cuánto le va a costar reaccionar al Frente Amplio para salir a buscar esas mayorías que necesita para ganar la elección? Bueno, lo primero es tal cual, o sea, la expectativa que todos teníamos de la votación en primera vuelta era mayor, eso está claro, por distintas razones. Algunas de carácter científico, porque teníamos información, algunas de carácter de mirada, de olfato, digamos, cuando recorríamos el país y Montevideo y Canelones. Entonces, bueno, hay que reaccionar. Yo creo que fue bueno, digamos, es bueno que también nosotros tengamos 1 o 2 días de reflexión, de pensamiento, no de análisis del por qué, porque eso tendrá que hacerse en su momento, pero sí de cómo absorber, digamos, esta diferente expectativa que teníamos, pero si uno habla con los compañeros frente amplistas, he hablado con muchos, la gente procesó eso, se sintió triste, se sintió como que sus expectativas no se cumplieron, pero rápidamente pasaron 24 horas, 36 horas y fue procesando la necesidad de empujar de vuelta. Y yo creo que tiene ese doble efecto. Yo creo que también el que sean más los votos que hay que conseguir en la segunda vuelta, el Frente siempre en las difíciles se ha movido mucho mejor. El Frente fue muchos años oposición. En el 71 fuimos al acto del 26 de marzo y había tanta gente que dijimos, vamos a ganar, ¿no? Y esa cosa de... Y sacamos el 18% de los votos y a la salida de la dictadura tuvimos varios golpes, digamos, y de esos golpes nos repusimos y de esos golpes nos transformaron en una fuerza cada vez mayoritaria. Así que yo creo que el efecto finalmente va a ser de un empuje que nos va a permitir llegar a ganar la segunda vuelta.